No siempre tendrás el privilegio de escuchar un predicador. No siempre tendrás el alto honor de tener a la iglesia en esta tierra para que te predique la palabra. Porque llegará el día en que la iglesia de Cristo será sacada de esta tierra y nunca más la volverás a ver. Cuando la iglesia de Cristo sea sacada de esta tierra, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia se acabará. Las puertas para que tú entres al cielo se cerrarán. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a ese evento? La Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Llegará el día en que la iglesia será arrebatada. La iglesia será sacada de esta tierra y la iglesia será trasladada de la tierra al tercer cielo. Nunca más escucharás un predicador en las calles que te anuncie la verdad del evangelio. Por eso que la oportunidad que tú tienes es hoy y no mañana. La oportunidad de arrepentirte de tus pecados es hoy y no mañana, porque probablemente en unos minutos más Dios determine sacar a su iglesia de la tierra. Y la única entidad, el único ser viviente que tiene el poder, la facultad de predicarte la palabra, es la iglesia. No son los ángeles. Los ángeles no predican el evangelio. La iglesia de Cristo tiene la labor dada por Dios de predicarte la palabra. Mira, cuando tú escudriñas la palabra, te das cuenta que la revelación del arrebatamiento de la iglesia le fue entregada a un hombre llamado el apóstol Pablo. Pablo el apóstol escribió en el año 50 a 55 después de Cristo. Escribió las cartas a los corintios y las cartas a los tesalonicenses. Y Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Aleluya, amén, aleluya. Mira, Pablo le entregó un misterio a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se lo reveló a Pablo y Pablo se lo dio a conocer a la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira, escucha bien lo que Pablo dice. Pablo dice que este evento del arrebatamiento de la iglesia será en un momento. Y la palabra momento que Pablo utiliza proviene de la palabra griega átomos. Y la palabra griega átomos significa una fracción de tiempo indivisible. Es la fracción de tiempo más pequeña de todas. Por eso que Pablo le añade un mayor énfasis y dice: será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que Pablo está comparando el arrebatamiento de la iglesia con el acto de parpadear. ¿Sabes cuánto te demoras tú en parpadear? Entre 400 o 300, 400 milisegundos. Es decir, que en menos de la mitad de un segundo, Pablo está diciendo que el arrebatamiento de la iglesia será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia será sacada de esta tierra y la iglesia estará para siempre con el Señor. Por eso te digo que no siempre tendrás el privilegio de que la iglesia se detenga en un lugar para predicarte la palabra. Porque más temprano que tarde Cristo arrebatará su iglesia. Y la iglesia de Cristo estará con Él en el tercer cielo. Y de allí no la saca nadie. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, hablando del arrebatamiento de la iglesia, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mira qué promesa más linda que tiene la iglesia sobre sí. Es decir, que más temprano que tarde la iglesia será arrebatada. ¡Aleluya! Así que te repito, no siempre tendrás el privilegio de escuchar a un predicador de la palabra, porque pronto la iglesia de Cristo será sacada de la tierra. Y la iglesia será llevada al cielo, al tercer cielo, y allí estaremos para siempre con el Señor. Mira, Pablo utiliza la palabra y dice seremos arrebatados. La palabra arrebatar o arrebatados proviene de la palabra griega harpazo. Y la palabra griega harpazo significa tomar de repente sin previo aviso. Trasladar de un lugar a otro. Eso significa la palabra arrebatar. Será en milésimas de segundo. La iglesia de Cristo será tomada y estaremos para siempre con el Señor. Por eso Primera de Tesalonicenses, repito, dice en el capítulo 4, versos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué promesa más grande que tiene la iglesia. Así que gózate, alégrate, porque en esta tarde tienes el privilegio de oír la palabra de Dios. Porque no siempre tendrás este honor, este privilegio de escuchar la predicación de la palabra. Porque repito, más temprano que tarde, la iglesia será sacada de esta tierra. Amén, amén. Cristo viene. Mira, la Biblia nos habla de un evangelista llamado Felipe. Dice la Biblia que este hombre, yo no sé si este varón estaba orando, no sé en qué lugar estaba, pero dice la Biblia que Felipe de repente escuchó la voz de un ángel que lo llamó. Y el ángel del Señor le dice a Felipe, Felipe, levántate. Mira, probablemente este hombre estaba orando, porque cuando tú oras, Dios se manifestará a tu vida. Aleluya. Cuando tú oras, la presencia de Dios vendrá a tu casa. Amén, amén. Probablemente Felipe estaba orando. Probablemente estaba de rodillas postrado. Y como estaba en esa condición, vino un ángel de Dios y le dice, Felipe, levántate. Aleluya. Y Felipe se levantó y el ángel comenzó a decirle, Felipe, ve al lugar que yo te diré. Y Felipe comenzó a caminar guiado por el ángel. Amén. Y cuando llegó a cierto lugar, el ángel le dice, Felipe, acércate a ese carruaje. Y dice la Biblia que Felipe hizo caso a las órdenes del ángel. Y Felipe se acercó al carruaje y se dio cuenta que dentro de ese carruaje, iba un eunuco leyendo la palabra de Dios. Ahora tú preguntarás, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es un oficial de alto rango. Es un servidor del palacio del rey. Y dice la Biblia que Felipe se acercó al carruaje y se dio cuenta que dentro del carruaje había un eunuco que estaba leyendo la palabra. Específicamente el libro de Isaías, en el capítulo 53. ¿Saben lo que dice en el capítulo 53 del libro de Isaías? En ese libro dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no solamente eso, el capítulo 53 del libro de Isaías también dice, como cordero
fue llevado al matadero. Aleluya. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así es. Aleluya. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que este eunuco iba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Y cuando llegó a esa parte, este hombre eunuco se confundió. No supo a quién se refería el Espíritu de Dios cuando hablaba de un hombre que enmudeció, que no abrió su boca, que fue llevado como oveja, como cordero al matadero. Y como este hombre no sabía lo que significaba esa palabra, Dios le envió un predicador. Porque siempre que hay necesidad de la palabra de Dios, Dios enviará un predicador. Amén. Y como Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, supo que había un eunuco que estaba en un carruaje escudriñando la palabra, pero necesitaba entender a quién se refería el capítulo 53 del libro de Isaías. Dios detectó esa necesidad. Porque cuando Dios detecta la necesidad del hombre, Dios no tardará en enviar un predicador. Amén. Dios no tardará en enviarte a la iglesia para que te predique la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Y dice la Biblia que Felipe se acercó al carruaje y le dice al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Y sabes lo que le dice el eunuco? El eunuco le dice: ¿cómo voy a comprender lo que dice este libro si no tengo a nadie que me explique, que me enseñe? Mira qué profunda la respuesta del eunuco. ¿Sabes por qué dice eso? Por lo mismo que Pablo hizo una pregunta. Pablo dice: ¿cómo creerán las almas si no hay quien les predique? Hay gente que tiene confusiones en su mente, pero lo único que hace falta es un predicador de la palabra. Aleluya. Amén. Porque cuando Dios envía un predicador, tus dudas serán disipadas. Cuando Dios envía un predicador de Él, mira, porque Satanás también tiene sus predicadores. Aleluya. Sin lugar a dudas, has escuchado predicadores que te dejan más confundido de lo que estaba. Pero cuando un predicador es de Dios, te enseña la palabra y te guía al camino de la verdad. Aleluya. Y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Aleluya. Amén. Vive. Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender lo que dice Isaías capítulo 53 si no tengo a nadie que me explique lo que dice esta palabra? Y dice la Biblia que Felipe, abriendo su boca, comenzó a predicarle al eunuco. Yo me imagino a este hombre, la Biblia no lo dice con detalle, yo me imagino a Felipe diciendo: mira, eunuco, quiero que sepas que Isaías capítulo 53 habla de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino a esta tierra y cargó con tu pecado, con mi pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mira, la predicación de Felipe fue tan llena del poder de Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino al eunuco con la boca abierta escuchando al predicador, y este hombre en el carruaje aceptó a Cristo. Cristo perdonó sus pecados y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Aleluya. Gloria a Mira Dios. lo que hace la predicación de la palabra. Por eso que donde hay necesidad, Dios enviará un predicador de la palabra. Por eso que no es casualidad que en esta hora tengas el privilegio de oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Mira, el eunuco aceptó a Cristo en el carruaje, recibió a Cristo, su corazón se llenó de gozo, de alegría. ¿Y sabes lo que me impresiona de este hombre? Que este hombre, el eunuco, estaba tan agradecido por la obra que Cristo había hecho en él, que le dice a Felipe, al evangelista, le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, llevaba minutos de convertido y quería bautizarse también. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que un cristiano, cuando ha nacido de nuevo,
Una persona que ha tenido una experiencia real con el Dios del cielo, lo único que quiere es obedecer a la palabra de Dios. Amén. Por eso que son extraños, son raros. Yo conozco a varios. Esos cristianos que no les gusta obedecer a la palabra de Dios. Porque cuando una vida es impactada por el poder de Dios, lo único que quiere es vivir para su Dios. Y el eunuco le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dice: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y dice la Biblia que el eunuco descendió del carruaje con Felipe. Descendieron a cierta agua, probablemente era un río. Yo me imagino a Felipe entrando en el río con el eunuco. Y Felipe ora al Señor y le dice: Señor, este hombre ha recibido tu presencia. Aleluya. Este hombre se ha arrepentido de sus pecados y ahora quiere ser bautizado. Por lo tanto, yo lo voy a bautizar. Y Felipe lo bautizó como Cristo le dijo a la iglesia que tenían que bautizar a hombres y mujeres. Cristo le dijo a la iglesia: hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me imagino a Felipe en el agua con el eunuco diciendo: Señor, aquí estoy con esta vida, quiero bautizar a este hombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Felipe sumergió al eunuco en el agua, lo levantó del agua, y dice la Biblia que cuando salieron del agua, al instante Felipe fue arrebatado. Gloria a Dios. Y número 2, dice la Biblia que cuando el eunuco se dio cuenta que Felipe ya no estaba ahí, dice la Biblia que el eunuco siguió su camino gozoso. Porque cuando tú conozcas a Cristo, tú comprenderás lo que significa el gozo, la alegría, la felicidad en el alma. Amén. Que solo Cristo la puede dar. Solo Cristo llena el corazón del hombre. Solo Cristo llena el corazón de la mujer. Aleluya. Y dice la Biblia que el eunuco llegó, siguió su camino lleno de gozo. Mire qué extraordinario lo que hace Dios. La presencia de Dios invadió la vida del eunuco. Amén. Pero mira, quisiera detenerme en lo que acabas de escuchar. Quizás lo pasaste por alto. La Biblia dice que cuando el eunuco y Felipe se levantaron del agua, al instante Felipe fue arrebatado. Aleluya. Mira qué curioso. Al instante Felipe fue arrebatado. ¿Sabes qué tipifica eso? ¿Sabes qué representa eso? Eso tipifica o representa el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Porque si tú te das cuenta, Felipe no fue arrebatado en el carruaje. Felipe no fue arrebatado cuando el ángel le habló. Felipe no fue arrebatado cuando estaba en el agua. Felipe fue arrebatado cuando cumplió la misión que Dios le entregó. Y de la misma manera la iglesia llegará el día en que cumplirá la misión que Cristo le dio de predicar la palabra. Y cuando la iglesia cumpla esa misión, ese día lo conoce solamente Dios. Amén. Gloria al Rey. Cuando Dios determine que el tiempo de la iglesia en la tierra se terminó, allí será el arrebatamiento de la iglesia. Por eso te vuelvo a decir, no siempre tendrás el privilegio de que alguien te predique la palabra. No siempre tendrás el honor de que alguien te predique la palabra. Porque más temprano que tarde la iglesia de Cristo será sacada de esta tierra. Pero mira qué grande es la misericordia de Dios. Que antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, antes de que tú te quedes aquí, Cristo ha enviado a su iglesia para predicarte la palabra, para que reconozcas que eres pecador, para que reconozcas que necesitas a Cristo, para que reconozcas que necesitas un Salvador.
Amén. Amén. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, Cristo en esta hora te llama. Antes de que sea tarde, Cristo te está llamando. Amén. Él es poderoso para cortar tus cadenas. Él es poderoso para cortar tus ataduras y hacerte libre para siempre. Amén. Antes de que la iglesia sea sacada de esta tierra, mira qué grande es el amor de Dios para con tu vida. Siendo que has sido tan pecador, siendo que has sido tan pecadora, siendo que has sido un burlador, una burladora del evangelio. Mira, Dios podría haberte cortado hace mucho tiempo, pero Dios no lo ha hecho, porque Dios es grande en misericordia para con tu vida. Quizás tú dirás, sí, predicador, yo llevo años desde que soy niño, llevo escuchando que Cristo viene y Cristo aún no ha venido. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? ¿Sabes por qué Cristo no ha venido todavía a arrebatar a su iglesia? Porque Dios extiende su misericordia para tu vida. Por eso la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Por lo tanto, en esta hora, si tienes el privilegio de oír esta predicación, de oír el llamado de Dios en esta hora, tú lo que tienes que hacer es correr a Cristo. Cristo derramó su sangre por ti, por tus pecados. Tú no necesitas perderte eternamente en el infierno si hay un Cristo que pagó el precio de tu pecado. Y antes de que la iglesia sea sacada de esta tierra, Cristo te llama. Cristo extiende su mano de amor y de misericordia y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Por lo tanto, en esta hora el llamado es para ti. Queremos orar por tu vida. Cristo es poderoso para levantarte. Cristo es poderoso para romper tus cadenas, tus ataduras. Cristo es poderoso para restaurar tu altar caído. Tú que eres un descarriado, tú que eres un conocedor del evangelio, de la palabra, Cristo te está llamando. Amén. Amén. Cristo te está llamando.